Muy bien, pues pasamos a la parte dedicada a mociones. Recordar que, por acuerdo de la Junta de Portavoces, se leerá solamente la parte dispositiva de las mociones y no la parte expositiva. Primera moción, punto número 10, presentada por el Grupo de Izquierda Unida. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Es la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Comunidad de Madrid, Los Verdes, sobre instar al Gobierno del Estado a la celebración de un referéndum para que el pueblo español pueda opinar, si quiere, como forma de Estado, la República o la monarquía. La moción dice en su parte dispositiva lo siguiente: instar al Gobierno del Estado a la celebración de un referéndum en el cual se discuta la forma de Estado y en el cual el pueblo pueda opinar acerca de si el Estado español debe ser una monarquía o una república. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, don Eduardo Gutiérrez. Gracias. Bueno, en primer lugar haciendo abstracción en primer lugar de lo que se ha venido manifestando, pero conviene hacer primero un poco saber de qué estamos hablando, y saber de qué estamos hablando es que estamos en el Pleno del Ayuntamiento de Móstoles, como todos sabemos, y yo creo que las instituciones, en este caso de una administración local, de una localidad como esta, pues es un foro en el cual se puede debatir de aquello que las fuerzas políticas estimamos oportuno. Dicho esto, dentro de nuestro electorado, dentro de nuestros simpatizantes, dentro de la gente que nos apoya, estoy seguro que estamos siendo ahora altavoz de todo esto que estamos hablando aquí y ahora. Es decir, parece que nos hemos levantado un buen día como hoy, nos ha apetecido presentar esta moción porque no teníamos otra cosa que hacer. No es así. El 14 de abril de 1936 se proclamó la Segunda República y por eso la traemos aquí y ahora. Es verdad, parece ser que nosotros estamos algo anticuados, es mucho más moderno hacer otras cosas, hablar de política económica, hablar de cifras, hablar en definitiva de cosas, como he dicho antes, que la mayoría de la gente pues no entiende. Es verdad también que no alcanzamos a comprender mucho por qué este nerviosismo cuando se habla de república, cuando desde una manera sosegada se pretende poner encima de la mesa algo que una parte muy importante de la población en el Estado español pues seguimos reivindicando, que es que se consulte, que se decida acerca de la forma de Estado, de forma tranquila, de forma pacífica. Además, que hay que recordar también que es un mecanismo que no lo estamos planteando inventándolo, ¿no? Es que el artículo 92 de la Constitución ya lo dice. Las decisiones políticas, leo literal, de especial trascendencia, parece ser que la forma de Estado consideramos que es una cuestión de especial trascendencia, podrán ser sometidas al referéndum consultivo de todos los ciudadanos. Y en esa estamos ahora mismo. Estamos intentando plantear, de conformidad con la Constitución, con un cauce constitucional, que se pregunte a los ciudadanos si la forma de Estado que se prefiere es la república o la monarquía. Porque es verdad que se dice que la gente apoya a la monarquía de forma mayoritaria. Bien, pues consúltese y seguramente ganarán el referéndum por abrumadora mayoría. Consúltese. La verdad, es una cuestión que sería tonto decir que hay unanimidad por nuestra parte, sería tonto decir que hay unanimidad acerca de la forma de Estado y que la gente prefiere la república, ¿no? No decimos eso. Pero sí que es verdad que está en cuestionamiento. Es más, cuando se produjo la abdicación de Juan Carlos I, yo y mucha gente, miles y miles de personas, en la Puerta del Sol en nuestro caso y en otras ciudades de este Estado nuestro, pues se produjo una explosión espontánea de petición acerca de esta cuestión. Y así fue. Y así se transmitió en todos los medios de comunicación, muchas veces manipulado, porque se decía que había 1000 personas cuando había 100.000 y todas esas cosas que nosotros conocemos. Pero sí que es verdad que ya que hablamos de historia, pero lamentablemente hay unanimidad casi entre algunos de los que han hablado, porque se remontan a la Constitución de 1978. Pero es que hay que irse más atrás. El origen de la monarquía no está en la Constitución de 1978. El origen de la monarquía procede, por un lado, de una ley de 1947 que se llama la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado. Es una ley que en el artículo 2 decía
que la jefatura del Estado corresponde al caudillo de España y de la Cruzada, generalísimo de los ejércitos, don Francisco Franco Bahamonde. Y decía en el artículo 9, para ejercer la jefatura del Estado como rey o regente se requerirá ser varón y español, haber cumplido la edad de 30 años, no sabemos por qué no 32 o 33 como la edad de Cristo, pero bueno, 30 años, profesar, por supuesto, la religión católica, poseer las cualidades necesarias para el desempeño de su alta misión, que tampoco sabemos cuáles son, y jurar las leyes fundamentales, así como lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Esa es la ley de 1947. Y luego entra en detalle y dice que se preferirá en la sucesión al varón a la hembra, etcétera. Así lo dice, literalmente. Se preferirá al varón a la hembra. Bien, esta ley de 1947 tiene continuidad en el año 1969, en que un buen día de 22 de julio se aprueba una ley en la que se establece quién va a ser el sucesor. Y dice literalmente: el séptimo de los principios del movimiento nacional establece que la forma política del Estado español es, dentro de los principios inmutables del movimiento nacional y de cuanto determina la ley de sucesión a la jefatura del Estado y demás leyes fundamentales, la monarquía tradicional, católica, social y representativa. Por eso, dice don Francisco Franco, estimo llegado el momento de proponer a las Cortes españolas como persona llamada en su día a sucederme, a título de rey, al príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón, el cual, dice, ha dado pruebas fehacientes de su acendrado patriotismo y de su total identificación con los principios del movimiento y leyes fundamentales del reino, y en el que concurren las demás condiciones establecidas en el artículo 9 de la Ley de Sucesión, que, como he dicho antes, pues es ser varón, español, y ser católico, y profesar la religión católica, etcétera. Esto es el germen, este es el origen de la monarquía en España. La Constitución española, hay que recordar que el rey de España no llegó a ser rey por la Constitución. Ya en el 20 de noviembre, el día del fallecimiento de Francisco Franco, ya era rey de España. Y la Constitución del 78, pues efectivamente declaró esa monarquía, recogiendo el testigo que una dictadura de corte fascista en el Estado español, pues el dictador impuso a los españoles continuar con esa tradición. Y claro, el ambiente en el año 78, pues seguramente era un ambiente de libertades como hoy, en el cual todo el mundo estaba exento de miedo y en el cual todo el mundo podía seguramente decir que la república era la mejor forma y que todos apostábamos por la república. Estoy seguro de ello, pero la verdad es que se impuso la tesis de la monarquía, pues porque seguramente era más potente, pero estoy seguro que en los debates, incluso, como ya sé que me lo van a decir, que el Partido Comunista con Santiago Carrillo a la cabeza se avino a esta cuestión, igual que a otras muchas, y por eso acabó en el Partido Socialista, ¿no? Evidentemente, porque no podía permanecer en un partido al cual había traicionado. Pero bueno, en definitiva, lo que estamos aquí debatiendo es algo importante, porque creemos además que hay cosas que tengo que decir que son muy feas que se nos dicen cuando se sacan estos temas, y lo ha dicho el Partido Popular. A mí me sienta mal el que parece como que se ha dicho que no queremos a España ni a los españoles por ser republicanos. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Nosotros somos y queremos a nuestro país exactamente lo mismo que los monárquicos. La república no implica dejar de ser españoles o ser españoles de segunda división o renegar de nuestra condición de tales. Simplemente pensamos que, como dice además curiosamente la Constitución en su artículo primero, en el párrafo segundo, que dice: la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Pues se trata de conjugar todo eso y convocar un referéndum. Un referéndum, además, que viene en una época, como se ha dicho también o se ha apuntado, que las circunstancias actuales en el Estado español derivan a que parece que tampoco es tan descabellado pensar que hay mucha gente que esto de que todo el mundo apoya la monarquía, pues bueno, pues no lo sé, pero la verdad es que la Constitución también dice
cosas tan curiosas que yo creo que la gente o no conoce o olvida, pero que son totalmente trasnochadas, porque lo que viene a decir, por ejemplo, en el artículo 56, con el cual no estamos de acuerdo, y lo decimos públicamente porque podemos decirlo, es que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, es decir, puede cometer delitos y nadie le puede juzgar por ello. Esto es así. Bueno, además se dice que la corona es hereditaria, lo cual parece un poco también trasnochado, porque ser algo hereditario tan importante como es la jefatura del Estado parece completamente anacrónico, ¿no? Y luego se dice que la sucesión en el trono seguirá, curiosamente igual que la ley de sucesión franquista de 1947, seguirá el orden regular de primogenitura y representación, y dice que el grado más próximo se prefiere al más remoto y en el mismo grado el varón a la mujer. Son disposiciones todas ellas extremadamente vanguardistas y que desde luego estoy seguro que recogen el sentir de todos los españoles, incluso de los monárquicos, que seguro que dicen y prefieren que el varón sea anterior a la mujer en cuanto a que pueda desempeñar la jefatura del Estado, ¿no? Ha consumido los 10 primeros minutos de descuento de la Acabado siguiente de intervención. Gracias. Para cerrar el debate tiene la palabra don Eduardo Gutiérrez por el Grupo de Izquierda Unida Los Verdes. La verdad que es muy curioso siempre que empezamos a hablar de este tema. Es un clásico que se hable de competencias del ayuntamiento, ¿no? Yo siempre vengo a decir una cosa, que es que por esta misma regla de tres, pues el bando de los alcaldes en 1808 pues no se podría haber hecho, porque realmente no tenían competencia para decidir nada acerca de si los franceses debían ser expulsados de España o no. Y afortunadamente pues se emitió ese bando y pasó lo que pasó después, ¿no? Entonces, si es un tema de competencias, pues no vale. Pero tampoco vale, además, porque nos viene muchas veces el traje según nos interese, nos ponemos un traje u otro, pero es que tampoco es competencia de este ayuntamiento pues decir no sé qué sobre Leopoldo López, que está encarcelado en Venezuela, y lo trajeron ustedes aquí, ¿no? Entonces, aquí empezar a hablar de Leopoldo López, pues la verdad es que tampoco, según esta misma tesis, que yo la verdad creo que aquí se puede hablar de todo, y a mí me parece, pero según esa tesis de que sea competencia o no, pues hablar de Leopoldo López pues tampoco vendría muy a cuento con esa lógica. Aquí lo que es verdad que tampoco nosotros queremos hablar de la Segunda República, pero sí que es verdad que igual que para unos es fuente de todos los males que vinieron después, para nosotros fue un ejemplo de lo que fue un intento claro de modernización de este país, un ejemplo claro de lo que fue trasladar la educación, la cultura, el bienestar a todas las capas de la población, y que solamente lo peor, lo más rancio y podrido de la sociedad española acabó con ello mediante un golpe de Estado que derivó en una dictadura fascista. Esta es la situación. Nosotros, por otra parte, siempre recogemos el testigo y siempre en nuestras campañas electorales venimos a decir lo mismo. Es uno de los puntos y ejes centrales de nuestra acción, de nuestros programas, ¿no? Y es verdad que, en efecto, y estamos de acuerdo todos los que estamos aquí, hay otros problemas, el Estado tiene otros problemas que yo creo que son más prioritarios, y nosotros tenemos como prioritario el bienestar del día a día de la gente, por supuesto que sí. Y los problemas que afectan a la gente en el día a día, pues probablemente son otros, y efectivamente es nuestra prioridad. Pero no es malo y no es ocioso estar discutiendo aquí de algo tan importante como es la forma de Estado. Es una aberración que aquí tenga que pasar por las urnas todo el mundo y que haya un señor que por ser rey pues se permita estar tranquilamente en el trono esperando llegar al fin de sus días para que le suceda su hijo, en preferencia a sus hijas, ¿no? Y es un tema que es anacrónico, lo hemos dicho antes. Es algo que además hay que tener en cuenta también una cosa, que con ocasión de algo que ha dicho, que se me ha olvidado decir antes, y quiero decir, porque me parece muy injusto que por el mero hecho de que en un grupo municipal, en este caso en dos, ondee la bandera republicana en el interior del mismo, como en otras ocasiones ya habíamos hecho nosotros, porque esto parece que es un fenómeno de este año, pero ya nosotros somos recurrentes en esta subversión al orden de Móstoles, poniendo una humilde bandera en nuestro grupo municipal. Y lo que me resulta realmente, a mí lo que me da miedo no es hablar de la Segunda República. Me da miedo, por ejemplo, leer en su Facebook los comentarios que salían a colación
de la bandera republicana que pusieron los compañeros de Ganar Móstoles, que no eran los únicos, que también la pusimos nosotros y nos sentíamos mal porque queríamos que nosotros también. Nosotros también la pusimos. Lo que pasa es que tenemos segunda línea de playa y se nos veía menos porque está en la parte posterior, pero también, y es todos los años la ponemos. Pero es muy preocupante que la gente se tome esto como una afrenta con insultos muy graves incluidos hacia personas que somos representantes populares y que, desde luego, yo estoy de acuerdo en una cosa, hay que tener un debate tranquilo, no se trata de aventar los fantasmas del pasado. Curiosamente, también hay que decir que hay mucha gente que lamentablemente no puede transmitir lo que pasó en la guerra civil, porque dieron su vida, se la quitaron, se la robaron. ¿Por qué? Porque fueron exterminados, fueron fusilados sin ningún proceso. Entonces, pues con la normalidad, hay que recordar además que esta bandera es una bandera que ha sido declarada constitucional. No es inconstitucional. No es inconstitucional esta bandera. Hay una sentencia de un tribunal, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que la declara de acuerdo a la Constitución. Y esta es la bandera por la que muchos sentimos respeto y por lo que estamos abogando. Nada más, porque vuelva la República. Nada más. Eso sí, no imponerla, sino en las urnas. Muchas gracias. Muchas gracias. Procedemos a la votación de la moción presentada por el Grupo Izquierda Unida, Los Verdes, Comunidad de Madrid. ¿Votos a favor de la propuesta? Pues son 8 votos a favor ¿Votos en contra? y 19 votos en contra. Por lo tanto, queda rechazada la moción.